Tremenda bomba informativa se acaba de poner en la mesa este martes. Putin lo ha puesto todo a un bloqueo interno en Europa y acaba de fallar. Dos de sus aliados más incómodos dentro de la Unión Europea acaban de girar y esto puede cambiar el rumbo de la guerra. Durante meses, Vladimir Putin jugó una carta clave: frenar la ayuda a Ucrania desde dentro de la propia Unión Europea, no con misiles sino con vetos, no con tanques sino con aliados. Y aquí entraban dos hombres clave, Viktor Orbán en Hungría y el gobierno de Eslovaquia, dos países que hasta ahora habían bloqueado decisiones críticas para Kiev, convirtiéndose en títeres de Putin. Pero lo más grave para Moscú viene ahora: ese bloqueo empieza a desmoronarse. Según ha confirmado el ministro de Exteriores checo el día de hoy, Petr Macinka, tanto Hungría como Eslovaquia ya no bloquearán el enorme paquete de ayuda a Ucrania bajo una condición muy concreta, y aquí es donde entra el giro inesperado: el petróleo. Todo gira en torno al oleoducto Druzhba, una infraestructura clave que conecta a Rusia con varios países europeos. Este conducto llevaba meses sin funcionar tras daños provocados en el contexto de la guerra. La consecuencia: Hungría, altamente dependiente de ese suministro, utilizó esa situación como arma política. Bloqueó el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y también frenó nuevas sanciones contra Rusia. Pero esto cambia por completo ahora, porque Ucrania, bajo el liderazgo de Volodymyr Zelensky, ha anunciado que el tramo dañado del oleoducto ya ha sido reparado. Es decir, el suministro puede reanudarse y eso elimina la excusa. Aquí llega el punto crítico: Hungría y Eslovaquia han condicionado su veto únicamente a ese suministro. Si el petróleo vuelve a fluir, desbloquean todo. Y según las declaraciones oficiales, ese escenario ya está sobre la mesa. Pero lo más importante no es el petróleo, es lo que viene después. Porque si ese bloqueo desaparece, la Unión Europea podría aprobar un préstamo gigantesco de 90.000 millones de euros para Ucrania, un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y los mecanismos financieros necesarios para sostener a Kiev en los próximos años. Esto cambia por completo la ecuación. Durante meses el Kremlin contaba con una grieta interna en Europa, una división que ralentizaba decisiones, debilitaba la presión sobre Rusia y daba oxígeno estratégico a Moscú. Pero ahora esa grieta se está cerrando, y aquí es donde el golpe a Putin se vuelve más evidente, porque no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de tiempo. Cada retraso beneficiaba a Rusia, cada veto, cada bloqueo, cada discusión interna en la Unión Europea era una victoria indirecta para el Kremlin. Pero si Hungría y Eslovaquia dejan de bloquear, Europa acelera y Ucrania respira. Pero lo más grave para Moscú es otro detalle: ese movimiento no parece ideológico, es puramente pragmático. Hungría no cambia de postura por presión política, sino por intereses energéticos. Y eso envía un mensaje muy peligroso para Rusia, que su influencia en Europa ya no es suficiente para mantener bloqueos prolongados. Porque si un simple flujo de petróleo puede romper ese veto, ¿qué pasará cuando entren en juego más variables? Más presión internacional, más incentivos económicos, más desgaste interno. Y mientras tanto en Bruselas la maquinaria ya se mueve. Kaja Kallas ha dejado claro que en cuestión de horas podría tomarse una decisión clave sobre ese préstamo multimillonario. Es decir, esto no es a largo plazo, esto es inmediato. Pero hay otro elemento que añade aún más la tensión: el calendario. La Unión Europea planea empezar a transferir el primer tramo del dinero a Ucrania a finales de mayo o a principios de junio. Eso significa que si no hay nuevos bloqueos, Kiev recibirá un impulso financiero masivo en cuestión de semanas, y eso podría traducirse directamente en capacidad militar, estabilidad económica y resistencia prolongada frente a Rusia. Pero la pregunta clave es: ¿va a permitir Putin que esto ocurra sin reaccionar? Porque si algo ha demostrado esta guerra es que cada movimiento tiene una respuesta, y si Europa se une más, Rusia podría intensificar la presión en otros frentes: energía, desinformación, escalada militar. Y aquí es donde todo se vuelve impredecible,
porque lo que parecía un bloqueo sólido ahora depende de una tubería. Lo que parecía una división estructural en Europa ahora se reduce a una condición técnica. Y lo que parecía una ventaja estratégica para Rusia puede desaparecer en cuestión de días. Pero hay algo más inquietante. Si Hungría y Eslovaquia finalmente levantan el veto en Putin, pues Putin pierde una de sus herramientas más eficaces dentro de Europa, sin necesidad de disparar un solo tiro. Y eso abre una nueva fase en el conflicto, una en la que la presión sobre Rusia podría intensificarse rápidamente. Una en la que Ucrania podría recibir más apoyo del esperado y una en la que las alianzas ya no son tan predecibles como parecían. Ahora mismo todo depende de una pregunta. ¿Se reanudará el flujo de petróleo y con él el flujo de dinero hacia Ucrania? Porque si la respuesta es sí, no solo se desbloquea un préstamo, se desbloquea una nueva estrategia en la guerra. Y la gran incógnita es esta: ¿cómo va a responder Moscú cuando pierda el control de ese bloqueo interno en Europa que tanto ha deseado y ahora lo está perdiendo? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.